Estamos viendo las culturas clásicas, no te olvides, por favor. Y el día de hoy acabamos de ver, por ejemplo, un pequeño vídeo de 4 minutos, ¿no? 4 minutos que hacen un resumen general de lo que es la cultura egipcia. Dentro de ello vamos a encontrar nosotros al personaje principal, se podría decir que es el faraón, ¿no? El faraón era la figura más importante en el antiguo egipcio, ¿no? E incluso se le consideraba dioses o representantes de los dioses aquí en la tierra. Algunos faraones importantes que hubo en Egipto, vamos a mencionar solo algunas de los muchos que hubo, era Tutankamón, ¿no? Fue casi con total seguridad Tutankamón el faraón más importante del antiguo Egipto, que reinó aproximadamente entre los años de 1336, estamos hablando antes de Cristo, a 1327, ¿no? Antes de Cristo. Después del monoteísmo de Akenatón. ¿Qué quiere decir monoteísmo? Anteriormente se creía en un solo Dios, ¿correcto? Así es que el reinado de Tutankamón, que es el faraón más famoso, no te olvides, se caracteriza por devolver la normalidad en lo que la religión se refiere en Egipto. Van a ser politeístas, varios dioses, ¿no? De forma paulatina del antiguo Egipto se va a ir recuperando entonces este concepto del politeísmo, quiere decir varios dioses. Siguiente. El otro faraón conocido que vamos a tener nosotros también es Amenofis III. ¿Correcto? Tuvo infinidad de mujeres, nos dice Amenofis, aunque solo tres mujeres lograron ser, por ejemplo, esposas reales del faraón. Si te das cuenta o si te haces una imagen, muy parecido eran los incas, por ejemplo. No todos eran las mujeres oficiales, ¿no? En este caso de Amenofis III, solo vamos a ver que tuvo 3 esposas reales según la historia, ¿no? En la época de este faraón, por ejemplo, se va a tener prosperidad y se van a construir muchos templos, muchos edificios civiles, ¿no? El otro faraón muy conocido, que es Ramses II, tengo un alumnito que se llama Ramses, no sé en qué grado, Ramses II, fue el tercer faraón de la dinastía 19 de Egipto, ¿no? Que va a reinar entre 1279 y 1213 aproximadamente, alrededor 66 años aproximadamente. Fue un faraón también que tuvo cientos y cientos de hijos, ¿no? Y pues los arqueólogos lograron descubrir una tumba y dentro de esta tumba se encontraba Ramses II, ¿no? Su tumba o su momia, podríamos decir, la momia, la momia momificada, se fue descubierta en el año hace poco, ¿no? En el año de 1881. Como profe, hace poco, me van a decir seguro. Un faraón más para ya pasar al tema, Cleopatra. Profe, también hubo faraonas, ¿no? La faraona Lopshedi, por favor, siguen enviando sus mensajes. Están tan ilusionados con el faraón. Cleopatra VII. También estaba en la lista o está en la lista de una de las faraonas más importantes que va a tener, Cleopatra, ¿no? Al contrario de lo que muchos piensan, bueno, Cleopatra en realidad no era egipcia, ¿no? Sino era de Macedonia, ¿no? Llegó al poder casándose con su hermano, Ptolomeo III, que apenas tenía 10 años, ¿no? El hermano. Es interesante saber, después de su muerte, Egipto pasó a formar parte del Imperio Romano. Muere Cleopatra y Egipto pasa a formar parte del gran Imperio Romano, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Cleopatra, por cierto, era una mujer hermosísima, ¿no? Una mujer hermosísima que tiene pues unas historias realmente maravillosas para poder leerlos e informarlos. Bien, acabo de mencionar entonces a los faraones más importantes, a Keops también podremos mencionar aquí, entre muchos más. Bien, vamos al medio geográfico, creo que ya lo vimos en el vídeo.
El medio geográfico, te dice aquí, se desarrolló al noreste del continente africano. Egipto como país sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo Egipto como país. Así es que vamos a ver aquí la importancia que va a tener el río Nilo. ¿Para qué? Para que Egipto se pueda desarrollar y formar un valle fértil. Su compañera Shari nos dijo, profe, se cultivaba alrededor del río Nilo, no dijo Shari, ¿no? Porque estaba atenta seguramente al río. Y efectivamente sí. Bueno, aquí se va a formar el famoso delta del Nilo. Y este delta va a permitir también que se desarrolle esta actividad importantísima hasta el día de hoy en una sociedad que es la agricultura. Y por lo tanto es un factor entonces clave el río Nilo. Estadísticamente, el Nilo es el segundo río más largo del mundo, ¿no? Después del río Amazonas que nace aquí en Perú. ¿Correcto? Creo que está claro el medio geográfico. En el mapa ustedes pueden observar, chicos, en el mapita pueden observar, por ejemplo, las zonas elevadas, las zonas fértiles, algunas capitales que va a haber Tebas, por ejemplo, Memphis, ¿no? Ciudades importantes, grandes templos donde se van a encontrar pirámides, ¿no? Donde existían los oasis, por ejemplo, un oasis. ¿Sabes qué es un oasis, no? Un lugar en el desierto donde contiene agua, un oasis. En el Perú también tenemos algunos oasis. Bien, bueno, muchas veces estos oasis también eran pues eran habitados por los pobladores egipcios. Vamos a seguir avanzando, a ver, vamos al siguiente puntito por aquí. Tenemos ahora, su territorio se dividía en el Alto Egipto, que era el sur, ojo, el Alto Egipto era el sur y el Bajo Egipto era el norte. Bien, vamos a ver su sociedad. Dije, ¿no? La representación del Dios, la máxima autoridad, la personificación de un Dios en la tierra era el faraón. Máxima autoridad. Después del faraón estaban los sacerdotes. Era la clase privilegiada que dirigía el culto y se encargaba de cuidar los templos. Al haber muchos dioses, la religión era muy importante en aquellas épocas. Y hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy todavía la religión está dentro de la vida del ser humano. Después del sacerdote, ¿quién crees que venga después del sacerdote? A ver, manda un mensaje. Muy bien, veamos por acá. Los escribas, profesor. También los soldados estaban en una cúspide muy superior a un campesino, muy superior a un artesano, ¿no? Un soldado egipcio, porque también los egipcios van a vivir en luchas, conflictos, guerras constantes, ¿correcto? Ahora tenemos también a un escriba, ¿no? Los escribas. Estamos viendo la pirámide social en este caso. Después vamos a ver la organización política. Un escriba vienen a ser las personas más cultas de Egipto, ¿no? Y el faraón necesitaba tener un hombre culto para que aconseje, para que lleve quizás junto a él la administración de lo que es Egipto, ¿no? Cobraban impuestos también los escribas y reclutaban soldados. Dentro de ello vamos a tener un escriba importante, que era el escriba real. No te olvides, jóvenes, te recuerdo que estos temas vienen en los exámenes de admisión, así es que hay que prestar atención, ¿no? Así la historia no te gusta. Los guerreros eran los defensores del país y además expandían el territorio. O también los soldados, ¿no? Y el pueblo, vamos a ver que en el pueblo estaban los comerciantes, mercaderes, dedicados pues a todas las actividades económicas, e incluso te dice aquí que el pueblo sufría muchas privaciones. No eran como el faraón, el sacerdote, ¿no? Y los esclavos. Egipcio se caracterizó por tener una alta esclavitud. ¿Quiénes construyeron las pirámides? No creo que un guerrero, no creo que el pueblo, porque el pueblo se dedicaba mayormente a las actividades económicas como la agricultura, el comercio. ¿Quién construyó las pirámides? Obviamente que estos esclavos. Eran
personas comerciadas, ¿no? O prisioneros de guerra durante el campo, los campos o las batallas se iban obteniendo a los esclavos. Vamos al siguiente. Ahora vamos a ver, chicos, la organización política. Políticamente, quiénes gobernaban, quiénes estaban dentro del poder, dentro del gobierno. Y hay que saber diferenciar. Creo que en algún momento también les dije, hay que saber diferenciar entre una organización social y una organización política. Por ejemplo, el Perú está organizado, ¿no? Quizás por clases, nos dicen algunos, clase A, clase B, clase C, socialmente, ¿no? Pobres, pobreza extrema, nivel estándar, ¿no? Pero, ¿cómo estaba organizada la política en el Perú? La política está, tenemos a nuestro presidente, a nuestro primer ministro, a premier, al Consejo de Ministros, al Congreso, y así, ¿no? Y Egipto estaba organizado, pues, de esta manera. La clase dominante era, por ejemplo, el faraón, ¿no? Para el funcionamiento de Egipto, el faraón tenía los siguientes funcionarios. Vamos a ir llamándoles. Ya, empiezo con Leandro Poma, se prepara Ventura Noreña. Leandro Poma, te escucho. Profesor, todavía no carga, mi señal está muy baja. Ahora, Leandro. Nada, profesor. Ya, no te preocupes. Ventura Noreña, te escucho. Profesor, Te escucho. El texto. la organización política de Egipto se reflejaba en una sociedad. La clase dominante eran los dirigentes que controlaban el poder. El faraón para el funcionamiento de Egipto tenían los siguientes funcionarios: escriba real, secretarios del faraón, el gran sacerdote, el jefe de los sacerdotes que dirigía el culto. Ya. El faraón era un monarca. El faraón era absolutista, era teocrático, ¿ya? Bien, ¿qué más? El faraón tenía estos funcionarios. La palabra escriba, de manera general, escribano, secretario, ¿no? Había muchos, pero solo había uno real, escriba real, que era el secretario del faraón. El gran sacerdote, habían sacerdotes, habían muchísimos sacerdotes, habían muchísimos templos, pero había un sacerdote oficial, así como el papa o así como el cardenal, ¿no? El sacerdote, el gran sacerdote era el jefe de los sacerdotes que dirigían el. Siguiente, el gran visir. ¿Quién era el gran visir? Ojo acá, chicos. El gran visir controlaba los funcionamientos de cada nomo. ¿Y qué es un nomo, profesor? ¿Qué tal si te viene esta pregunta? Si no te acuerdas qué es un nomo, probablemente vas a fallar y por culpa de esa pregunta te vas a quedar pues en un puesto más abajo del que ingresó. Un nomo viene a ser una provincia. Profe, pero yo me voy a ir al UDH, me dice. Está bien, te felicito, excelente, pero también vas a dar tu examen de admisión, ¿no? ¿Qué tal si no ingresas? Imagínate, ¿no? Era considerado como el primer ministro. Su poder solamente era superado por el mismo faraón, el gran visir, así como el premier, ¿no? O sea, por ejemplo, el presidente tiene un premier, el primer ministro, ¿no? El presidente de todos los ministros. Igual, el gran visir también era superado solo por el poder que tenía el faraón. Por cierto, era un poder divino, ¿no? Y el jefe del sello real. ¿Quién era el jefe del sello real? Él era el quien ejercía la tesorería. Era el tesorero de toda la cultura egipcia. ¿Hasta aquí alguna consulta, preguntas, dudas? Principales aportes dentro de lo que es Egipto. En arquitectura, creo que ya sabemos, eran muy bellas y monumentales, enormes. El significado
significaba un gran poder, debería decir ahí, un gran poder político, y ellos creían en el concepto de la vida después de la muerte. Creo que al igual, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿qué hacemos ahí acá? Algunos se van a reencarnar, eso es lo peor. Lo peor que se quieren reencarnar en una mariposa algunos. No entiendo a qué se debe. Bueno, dentro de la arquitectura usaron la piedra como principal material para la construcción de templos, ¿no? ¿Y cómo trasladaban la piedra según el videíto que acabamos de ver? ¿Con qué trasladaban? Obviamente en el desierto no se encontraban pues, abundantes piedras, ¿no? Exacto, a través del río Nilo, a través del río Nilo. Entonces te das cuenta qué importante. El río Nilo no solo servía pues para poder cultivar o para poder utilizar las aguas, ¿no? Sino el río Nilo servía también como medio de transporte. Eso es en arquitectura. También utilizaron, por ejemplo, el adobe. El adobe a base de barro con paja secado al sol. Y este adobe, por ejemplo, se utiliza también hoy en día aquí todavía en el Perú. Hay algunas viviendas aquí en Huánuco o en algún sector que está a base de adobe, ¿no? A base de barro, pero que echan abundante paja, poco de agua, lo moldean y lo hacen secar al sol. Muy parecido utilizaron los egipcios para la vivienda, sobre todo los pueblos. Construyeron sólidas columnas cilíndricas de forma campaniforme, dice por acá. En la arquitectura religiosa construyeron templos donde vivían los sacerdotes, lugares de estudio para los escribas. Y también ahí se notaba la estratificación social, ya que el pueblo solo tenía acceso a una parte de los templos. El pueblo no puede ingresar a los templos, sobre todo a los templos más famosos. Al igual que el pueblo, en cualquier momento no te puedes ir a Palacio de Gobierno, ¿no? Puedes visitar, quizás estar alrededor, pero no puedes ingresar. Comparando con la realidad. Ya. Esto es el mundo arquitectónico, entonces. Profe, me dicen por ahí. Bien. El escriba. Tenemos ahí otra importante escultura que es el escriba, ¿no? La estatua de un funcionario egipcio sentado. Ahí está, un escriba. Claro, colosales, obviamente. Un escriba. ¿Qué más? La esfinge, ¿ve? La esfinge. En la cerveza sale la esfinge, ¿no? En la cerveza cristal, creo, sale cerveza horrible que se vende en el Perú y está monopolizado. Es un león echado con cabeza de faraón, la esfinge, ¿no? Fue encontrado en la ciudad de Giza. Un bastet. Un bastet representa a un gato negro que eran adorados por los egipcios. No cualquier gato, no tu gato techero de ahí de tu casa. No, ese gato no. O sea, hay gatos también diferentes y los gatos egipcios eran muy diferentes que incluso eran considerados dioses. En realidad los gatos son muy misteriosos, ¿no? Son muy misteriosos, cuando tú observas a tu gato a veces está filosofando, más que tú incluso. Se ponen a pensar mirado a un lugar fijo. Es el momento donde los gatos filosofan. ¿No? Y finalmente tenemos el busto de Nefertiti. Ay, profe, este busto, a ver, ahí lo tenemos, el busto de Nefertiti. Es un busto policromado. Varios colores. Policromado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Consultas, dudas, inconvenientes. Siguiente punto. Vamos a la astronomía. Igual que en Mesopotamia, estamos haciendo las mismas características. ¿No? Astronomía. Conocieron el calendario de 360 días. 5 días de fiesta, dice por acá, ¿no? Iniciándose con la aparición de la estrella Sirio al inicio de la estación de inundación. O sea, la inundación era celebración para ellos, porque la inundación significaba la fertilidad en sus cultivos.
Correcto. El mes estaba dividido en 30 días y el día en 24 horas. Trazaron los 4 puntos cardinales y sus templos estaban orientados a él. Sur, norte, este y oeste. Ahí está. Esto lo debemos a la cultura egipcia. Tuvieron 3 estaciones basadas a la agricultura y al caudal del río Nilo. Una estación era la inundación. En junio aproximadamente se inundaba, crecía el río Nilo. Al momento de crecer el río Nilo, dejaba zonas inundadas y eso servía para poder cultivar, por ejemplo, la cebada, ¿no? Y la siembra ya era en junio, agosto, septiembre. Entre junio, agosto, septiembre se sembraba, ¿no? Se sembraba, como vuelvo a repetir, uno de los productos banderas era pues la cebada. Y se va a cosechar en diciembre. Correcto. Listo. Ahí están, los egipcios. Ya vamos a terminar, chicos, para pasar a una pequeña ronda de preguntas. Matemáticas. En matemáticas realizaron operaciones matemáticas básicas. Lo que te gusta, sumar, restar. Conocían a la multiplicación por duplicación. También conocieron la división. Los egipcios calculaban perfectamente los volúmenes, superficies, lo que te gusta, lo que te encanta, ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado. Conocían también los progresivos aritméticos. Ahí están, cómo era la matemática egipcia. Conocieron las fracciones, la usaron para medir volúmenes y para tareas agrícolas. Los sistemas de medida, el codo, la vara, el palmo. Conocieron la mecánica, conocieron la palanca, conocieron el plano inclinado. Eso es en cuanto a matemáticas, chicos. Finalmente, en escritura, los jeroglíficos, en el video ya te explico, ¿no? Era muy compleja porque lo que solamente era usada por el faraón, vamos a ver por acá, allá, lo jeroglífica, ¿quién escribía en jeroglíficos? Solo el faraón y sus escribas. Cualquiera no escribía en jeroglífico. Es la escritura más antigua de los egipcios. Imagínate escribir de esta manera, ¿no? La hierática ya era una escritura que utilizaban los sacerdotes, se escribía en papiros, y la demótica es una escritura que deriva pues del hieratismo o de la hierática, ¿no? La demótica era una escritura para el pueblo, una escritura simple. En cambio, el faraón escribía en jeroglíficos, a través de imágenes escribía el faraón. Cualquiera no podía escribir de esa manera. El pueblo escribía de manera simple, ¿no? Demótica. En religión, rápidamente, creyentes fervientes en la vida después de la muerte. Eran politeístas, dioses importantes. Ahí lo tenemos. Ra, dios del sol y de la vida, fue el más importante en el imperio egipto. Osiris, dios de la agricultura, dios de la resurrección. Isis, esposa y hermana de Osiris. Isis, diosa de la fertilidad. Horus, hijo de Osiris e Isis, dios del cielo. Amón. Amón era un dios también muy importante, ¿no? Amón y Ra. Por eso te dice acá, se fusionó, ¿no? Con Ra, por eso que sale o aparece Amón Ra y se convirtió más adelante en el dios más importante. Ator, ahí aparece Sekhmet, Anubis, también muy conocida, ¿no? Por la cabeza de chacal que tiene aquí. Y entre otros, varios dioses. Literatura. Estaba basada en su religión. Una obra importante en Egipto, El hombre que habla con su alma. El libro de los muertos, escritos importantes en la cultura egipcia. Bien, hago una pausa. Ya. Primera pregunta. Dice por acá. Los egipcios desarrollaron el tipo de escritura que se conoce como.
A ver, chicos, hace instantes lo vimos, ¿no? A los alumnos que estaban atentos, de los 30 que somos, de los 20 que somos, yo sé que 5 estaban atentos. Y esos 5 van a ingresar rápido a la universidad. No todos también pueden ingresar. Entonces, ¿cuál es la alternativa acá? Claro, ¿no? La escritura jeroglífica es de Egipto y la cuneiforme, en estilo de cuñas, vimos la semana pasada, es de la cultura Mesopotamia. Muy bien, chicos. Muy bien, Venancio, Ventura, Sánchez, Lindsay. Hasta Lindsay se volvió una chica muy preocupada en sus estudios, ¿no? Aquino. Siguiente. 2, Shari, ¿no? 2, los egipcios conservaron los cuerpos de los muertos, momificándolos mediante su embalsamiento, pues creían que la resurrección, o creían en la resurrección y en la existencia de una vida después de la muerte. El dios de la momificación se denominó dios de la momificación. Ay, a ver. Correcto, Anubis. Anubis, muy bien. 3. El sistema económico de los egipcios descansaba fundamentalmente en la agricultura. Y el factor natural decisivo para el nacimiento y desarrollo de la cultura egipcia, ¿cuál era? Sencillo, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene aquí? Es el río Nilo. No hay que olvidarse, ¿eh? El río Nilo. Qué bonito. 4. Los egipcios creían en la vida de ultratumba, en la que el alma, una vez separada del cuerpo, tenía como meta final presentarse ante el tribunal de Osiris, volver al cuerpo para vivir eternamente, participar en el juicio de los muertos, presentarse ante el poderoso Amon-Ra o resistir las acechanzas del dios Set. ¿Cuál será la número 4? Participar en el juicio, dice por ahí, de los muertos. Por ahí me dicen, volver al cuerpo para vivir eternamente. Sería la B, ¿no? Sería la B, ¿no? Volver al cuerpo para vivir eternamente. Siguiente. Aunque también podían marcar a la presentarse ante el tribunal de Osiris. 5. Dice la 5. Es el encargado de controlar los nomos o las provincias. Un nomo o una provincia. El gran visir, el jefe del sello real, no era el tesorero del faraón. El gran sacerdote, el sacerdote que dirigía, ¿no? El gran visir, ojo, no hay que, el jefe del sello real es el secre del faraón, su secretario, ¿no? El secretario estaba al lado siempre. El gran visir, ¿qué es el gran visir? A ver, vamos. Hace momentos lo vimos. Revisa la fichita que tienes ahí también. Ya, ahí vamos a poner entonces, controlaba un nomo, ¿no? Una provincia, ¿correcto? Siguiente. 6. Dios creador del mundo. Fácil. Ra, Horus, Osiris, Isis, Anubis. A ver, ¿quién están escribiendo? Muy bien. Venancio, Flores, Torres, Lindsay. Hace momentos estaba también Dolores, por ahí aparece Aquino, Antonio Camones, excelente. Dios creador, entonces, Ra. Por eso el faraón dice, ¿no? Ra, dice, ¿no? Porque en honor a este faraón,
en honor a este dios, ¿no? Creador. 7. Tumbas en forma de pirámide trunca con pequeña cámara subterránea. Pirámide trunca, te enseñé la imagen ahí, con cámara subterránea. Una mastaba, profesor. Correcto, ahí están, atentos. Número 8. Principal actividad económica de los egipcios. Río Nilo es sinónimo de ¿qué? De agricultura, ¿no? Agricultura. También el comercio fue importante. Pero la agricultura siempre, casi en todas las actividades, siempre la agricultura. Por ejemplo, en la época inca, la agricultura era una de las actividades más importantísimas. Los andenes, los huachaques, los camellones que se crearon en la época incaica. 9. La escritura jeroglífica fue descifrada por... Ay, ay, ay. Por ahí me dicen Francisco Champollion, me dicen por ahí. Excelente. Marcamos. Y la 10, Dios de los cielos con cabeza de halcón. ¿Quién tiene cabeza de halcón? Ra tendrá cabeza de halcón. ¿Mm? Ya, Horus, muy bien. Horus, ¿no? Horus, ahí está. Muy bien, chicos. Ahora sí, hacemos una pausa, un momentito.